Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Pongan mucha atención en el devocional de hoy. Estamos hablando desde el viernes pasado acerca de la secuencia de la adoración. Ayer hablamos acerca de los principios de la adoración. Y te quiero hacer una pregunta antes de comenzar. ¿Dónde crees tú que se encuentran los verdaderos adoradores? Primero, tenemos que saber que adorar en espíritu y en verdad significa amar a Dios con todo lo que soy y honrarlo todos los días en todo lo que hago. La adoración verdadera es un estilo de vida que da gloria a Dios. Volviendo a la pregunta, los verdaderos adoradores primeramente se encuentran en el hogar, no en la iglesia. Pero, ¿qué significa el hogar como base de la adoración y la iglesia? Analicemos lo que Jesús habla con aquella samaritana en el pozo, en Juan 4:23, y esta versión, nueva traducción viviente, dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca ese tipo de personas, adoradores, que le adoren de esa manera. Dios no está buscando personas que se conviertan a una religión. Él está buscando adoradores. Fuimos creados por Dios para adorar. Está en nuestra naturaleza, en nuestro ADN como seres humanos. La pregunta es, ¿a quién o qué estamos adorando? Si no estamos adorando a Jesús, inevitablemente estamos adorando algo más en la vida. Al estar estudiando y meditando sobre el significado de este versículo tan conocido por las personas involucradas en equipos de alabanza, la palabra buscando capta nuestra atención. ¿Por qué diría buscar? ¿Será porque la realidad es que no hay muchos adoradores de Dios en espíritu y en verdad? ¿Será que son tan escasos que Él los tiene que buscar literalmente? La adoración no es solo lo que hacemos en público, sobre una plataforma. Tampoco es únicamente la música que cantamos o tocamos en la iglesia los domingos. Es más, me atrevo a decir que ni siquiera es la música en sí. Adorar en espíritu y en verdad significa amar a Dios con todo lo que soy y honrarlo todos los días en todo lo que hago. La adoración verdadera es un estilo de vida que da gloria a Dios. Podemos aparentar y pretender ser muchas cosas en la vida que quizá no seamos, pero nadie puede engañar a Dios. O somos verdaderos adoradores o no lo somos, así de sencillo. Cuando las personas vienen a la iglesia, deben experimentar una atmósfera diferente a la de afuera. Deben encontrarse con Jesús y con personas que aman a Jesús y al prójimo, es decir, con verdaderos adoradores. Una atmósfera o ambiente correcto siempre impulsa a todos los presentes a fijar su mirada en Jesús. Cuando adoramos a uno en espíritu y en verdad, como resultado inspiramos a todos a hacer lo mismo, o sea, adorar a uno, inspirar a todos. Cuando exaltamos a Cristo, Él llena el lugar con su gloria, su gozo y su paz, y la atmósfera del cielo se traslada a la tierra. En Judas 1:24 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Anhelamos con todo nuestro ser tener la atmósfera del cielo aquí en la tierra. Nuestra búsqueda constante es lograr un ambiente en el cual Jesús y solo Jesús es glorificado. La porción de la Biblia describe muy bien lo que está ocurriendo en este momento en el cielo y ante el trono de Jesús, y debe suceder lo mismo cada vez que nos reunimos para adorar aquí. Miren lo que dice Apocalipsis 5:19 al 13 en la nueva traducción viviente. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras:
tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Apocalipsis 5, 9 al 13. La adoración celestial gira alrededor de Jesús. Es importante empezar a cantar más acerca de Él y menos acerca de nosotros. Cuando cantamos canciones que exaltan a Jesús y le adoramos extravagantemente, algo increíblemente poderoso ocurre en medio de nosotros. Es esencial, de hecho, que todo lo que hagamos en la casa e iglesia ponga la atención en Jesús y no que quite la atención de Jesús. La congregación es clave en crear la atmósfera correcta. Ellos son parte de lo que está sucediendo. También quien dirige la adoración debe facilitar su adoración a Dios. Este pasaje no es simplemente un grupo que está ministrando, sino son miles de millones de ángeles. Y grábate muy bien esto: si la adoración te aburre, pues entonces no estás listo para ir al cielo. La adoración es la atmósfera misma del cielo que se centra en la persona de Jesús. Durante el tiempo de alabanza y de adoración es importante la participación activa e intencional de cada uno de los presentes. Y por esto mismo, los que dirigimos siempre debemos hacernos la pregunta si lo que estamos haciendo musical o vocalmente está conduciendo a una atmósfera que inspira a todos los asistentes a participar, o si más bien lo está impidiendo. Isaías 26, verso 3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, los que en ti perseveran en sus pensamientos. Este versículo es poderoso, especialmente la frase los que concentran en ti sus pensamientos. Es cuando fijamos nuestros pensamientos en Jesús y no en nosotros mismos o nuestras circunstancias, que Él nos puede llenar de paz. Cuando el ambiente del cielo es transferido a la tierra, también se percibe una atmósfera de paz. Nuestra labor principal como adoradores es hacer voltear la mirada de cada uno de los presentes hacia Jesús para que tengan un encuentro con Él, nuestro príncipe de paz. Nehemías 8:10 dice: no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La atmósfera celestial está llena de gozo. Como hijos de Dios, parte de nuestra herencia es tener ese gozo, como hablábamos el día de antier. Estoy convencido de que Jesús es una persona alegre. La Biblia nos menciona que los niños querían estar con Él en Mateo 19:14. Y si tú tienes hijos, los que hemos tenido hijos de cuando están pequeños, sabemos que un niño no quiere estar con alguien gruñón, mal encarado o triste. Ellos quieren estar con alguien divertido. Yo me gozo cuando veo a mi amada Isabel compartir con los niños. Les gusta a ellos estar con ella, hasta
Cuando termine el tiempo de la alabanza y la adoración, maestra, vámonos a nuestra iglesia, le dice. El hecho de que los niños querían estar con Jesús me parece una evidencia clara de que era una persona agradable. Él estaba lleno de gozo y estoy seguro que tenía una sonrisa y un carácter para demostrarlo. Eso es lo mismo que las personas de la iglesia deben ver en nosotros. Jesús nunca está ansioso o confundido, Él siempre está alegre. Cuando exaltamos a Jesús y levantamos su nombre, el resultado es una atmósfera de gozo celestial entre nosotros. Recuerda que donde está la presencia de Dios hay abundancia de gozo y por lo tanto hay poder, poder para sanar y poder para salvar. Dice Sofonías 3:17, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegría. Cuando adoramos a Dios, es como si estuviéramos en una fiesta en honor a Él. Hemos sido invitados a la gran fiesta y Jesús es el motivo de nuestra celebración. Nos deleitamos con Él y Él en nosotros cuando venimos a su presencia para adorarle. Crear una atmósfera de adoración no es resultado de acciones, sino de una actitud que exalta a Cristo. Una actitud de adoración y de excelencia, no de perfección, por parte de un grupo de personas que inspiran a los demás a disfrutar la presencia de este gran Dios al que ellos alaban de todo corazón. La adoración en la iglesia debe girar solamente alrededor de Jesús y no alrededor de las personas o de gustos personales. Por eso grábate muy bien esto. Los talentos que Dios nos da son su regalo para nosotros. Lo que hacemos con esos talentos es nuestro regalo para Él. Pero aquí viene la pregunta clave de hoy. ¿Dónde comienza todo? ¿Recuerdas que el hogar, y siempre grábate esto, el hogar debe ser la base de la iglesia y de la adoración? Pero ¿cómo entenderlo? Una filosofía de adoración que no reconozca el papel del hogar no es bíblica. ¿Recuerdas lo que hablamos ayer? No es, no es un accidente que en medio de Deuteronomio capítulo 5 y capítulo 6 encontremos a la familia como el centro de motivación y educación espiritual. ¿Cómo pueden pasar por alto los predicadores el contexto familiar que hay en la adoración? En Efesios 5, 19 y 20. La adoración consiste en usar todo lo que soy, todo lo que tengo y lo que hago para honrar y dar gloria al Señor. Y por consiguiente, la familia debe tener un papel crucial en mi adoración, de la misma manera que mis momentos devocionales privados o los tiempos regulares de alabanza colectiva. Pero las iglesias de hoy están luchando con su adoración porque la mayoría de las familias no adoran en su casa. La solución a la crisis actual en la adoración comienza en la familia. Habiendo dedicado una gran parte de nuestro ministerio a la consejería, podemos dar fe de lo verdadero que es esto, de la percepción de Dios Padre por parte de un niño y de cómo se relaciona directamente con la forma de cómo Él es amado y tratado por su padre y su madre terrenal. Si el papá es abusivo, entonces Dios es un Dios de venganza y odio para Él. Si su mamá es dominante y el papá es débil, pues entonces Dios es visto como débil y buscan a otra persona que les dé seguridad y confort. Y de esta manera cualquier carácter problemático es elevado hasta desdibujar la verdadera esencia de Dios. Sin embargo, cuando el padre es un líder espiritual, sensible
a las necesidades de su familia, que honra, respeta y ama a su esposa frente a sus niños, entonces sus hijos crecerán considerando a Dios como el líder de sus vidas, como sensible y comprensivo con sus necesidades y respetuoso de los demás. Y verdaderamente nuestra salvación nos ha limpiado de pecados pasados y nos ha sanado. Ya no estamos obligados a pensar de Dios en la forma en que hayamos sido criados. Sin embargo, aunque sea posible superar los errores de nuestros padres terrenales con madurez espiritual, no hay duda de que estamos condicionados por nuestro contexto familiar para responder a Dios. Lo mismo que sucedió en capítulo 4 de Juan, cuando Jesús se encuentra con la samaritana. Él le hizo ver la familia disfuncional que había tenido, porque ella siempre buscó la felicidad en hombres, en buscar su propia felicidad, pero nunca en poner un fundamento. Por esta razón la familia es un eslabón crucial en cualquier discusión acerca de la adoración. Como pastor y anciano, ya tengo 56 años y no me da pena decirlo, mi responsabilidad por muchos años fue dirigir la adoración de la iglesia también, sobre todo en Estados Unidos, en Lompoc, Oxnard, junto con mi amada Isabel. Y casi todas las veces que tuvimos controversias o problemas con el ministerio de la adoración, se asociaba o se relacionaba con las luchas o la educación familiar de los miembros del grupo, ya sea un problema de preferencia de estilo, oraciones hipócritas, liderazgo autoritario, yo era de esos, o de cualquier tipo. Es posible seguirle el rastro hasta un problema en el hogar. Aquellos líderes que han dirigido hábilmente nuestros tiempos de adoración y ayudado al cuerpo de la iglesia a acercarse eficazmente a Dios, han sido siempre conocidos por ser hombres y mujeres sabios, espirituales y sensibles en casa. Aquellos que tienden a crear controversias generalmente han tenido alguna cuestión de forcejeo, de problema con su familia o de no honrar y amar a sus esposas o esposos. Ahora, estoy dando a entender entonces que solo debería permitirse dirigir la adoración pública a personas perfectas que hayan crecido en hogares perfectos. Claro que no. Si ese fuera el estándar, pues nadie estaría dirigiendo. El tema no es la perfección, ya que Filipenses 1:6 dice que la perfección es imposible en esta vida. Más bien la clave está en la madurez y sensibilidad espiritual, hombres y mujeres que reflejen la imagen de Jesucristo a través de sus vidas, no solamente en la iglesia, sino en cada aspecto de la existencia y especialmente en sus propios hogares. Pero ¿cuántas veces hemos oído de pastores o ancianos que predican y enseñan el domingo, pero se pelean en la casa de lunes a sábado? El hogar tiene un impacto seguro y contundente sobre lo que ocurre en la iglesia. Por lo tanto, la familia o la vida en el hogar debe ser considerada como base esencial para cualquier debate sobre la adoración. El tercer paso es una adoración colectiva. En los breves planteamientos acerca de una filosofía de adoración bíblica, mencionamos una sencilla aplicación de cada principio al ministerio o vida de la iglesia. Una iglesia que esté adorando a Dios bíblicamente mostrará estos principios eternos. Se centrarán en la Biblia y en el mismo Dios, no en las necesidades inmediatas de aquellos que adoran. Las predicaciones, canciones, testimonios girarán en torno al cambio que el Señor ha efectuado en sus vidas, no solamente en la difusión de información. El domingo tuvimos unos testimonios hermosos que pues tristemente pues no los pudimos grabar o enviar. ¿Mm? Y también
es dejar que la adoración invada cada aspecto de nuestra vida y ministerio. Que su propósito en cada ministerio sea mover a las personas a la adoración. La adoración busca involucrar a todos, no solo a unos pocos. Los servicios, los cultos nunca serán perfectos, porque la adoración consiste en un proceso, como lo hemos estudiado desde la semana pasada. Es un proceso de construcción de una relación con Dios y no sucede en un momento. Los adoradores empezarán a asumir la responsabilidad de su propia adoración, sin depender de que los líderes de la iglesia lo hagan por ellos. La proclamación de la verdad de Dios será tan poderosa que la gente responderá en amor. La celebración y alabanza a Dios serán el enfoque central y no la condición indefensa del hombre. Los tiempos de adoración serán vocales y llenos de vida, no privados y silenciosos. Las personas desearán pasar tiempo con sus hermanos, adorando a Dios, porque estarán viviendo la gracia y el amor de Dios en sus vidas y unos con otros. La adoración bíblica tiene lugar en un cuerpo local. El pueblo de Dios está llamado a adorar en conjunto. Los tiempos de adoración personales y familiares son la base, pero se quedan cortos en cuanto al llamamiento de Dios, porque Él es muy directo al ordenar que los creyentes se reúnan juntos en un cuerpo local y organizado para adorar. Hebreos 10, 24 al 25 dice, considerémonos cómo consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Hebreos 13, 15 al 16, una de las escrituras favoritas mías, dice, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, pero no se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua. El Salmo 149, verso 1 dice, aleluya, cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Y tal vez el pasaje más contundente sea Efesios 5, 18 al 21, donde se nos ordena que dejemos al Espíritu Santo que nos controle, suscitando en nosotros palabras de adoración que den gracias a Dios y al mismo tiempo demuestren el amor y sumisión de unos a otros. Y aunque la palabra iglesia no aparece en estos versículos, el contexto es el del cuerpo local y es imposible leerlos sin aplicarlos a la iglesia. La idea de que yo pueda adorar a Dios sin asistir a la iglesia es ajena a la Biblia y francamente es pecado. En ningún momento permite Dios la adoración solo a nivel personal o universal. Se demuestra siempre en el marco de una congregación de creyentes local y organizada. Por lo tanto, una comprensión adecuada de la adoración colectiva supone la existencia y prioridad de un cuerpo local. Hemos oído y leído y estudiado argumentos como que iglesia en la Biblia hace referencia al cuerpo de Cristo universal y no necesariamente a una congregación local. También hemos escuchado que la mayoría de las iglesias locales son ineficaces, anticuadas, llenas de conflictos y pecado. Y estas conclusiones se basan en interpretaciones humanas y no en afirmaciones claras de la Escritura. Hace poco, un libro recientemente publicado alegaba que la coinonía del Nuevo Testamento, o sea, la comunión, estaba en relación solo con una identidad corporal y no con un emplazamiento real y que por ello solo alude a la Iglesia universal y no a la local. Sin embargo, esa conclusión fue extraída de una experiencia ministerial negativa
en la cual un cuerpo local no tenía en cuenta la toma de contacto con nuevos creyentes. Nuestra teología no puede basarse en la experiencia. La Biblia dice que aunque ciertamente existe una iglesia universal, siempre se ha manifestado a sí misma a través de un cuerpo local organizado. Es decir, la iglesia universal no puede existir sin la iglesia local. El argumento de que la iglesia local es un estorbo para el ministerio tampoco es válido. Incluso cuando un creyente ponga de manifiesto que estamos manejando un contexto con pecado, así que de ninguna manera podemos pedir la desaparición de la iglesia porque tenga problemas. Y escucha bien esto, una iglesia perfecta, sin conflictos ni problemas, es imposible aquí en la tierra, mientras esté poblada de personas como tú y yo, tendrá problemas. Entonces, ¿por qué insiste tanto Dios en que la iglesia local sea el centro de su plan en curso? El principio, como hemos indicado y estudiado, no utiliza la palabra iglesia, usa el término cuerpo. La iglesia es un instrumento usado por Dios en la presente dispensación para compartir su evangelio con el mundo. En el pasado lo fue Israel, después lo fue el mismo Cristo. Sin embargo, el principio de unirse a otros creyentes para alabar y honrar al Señor permanece. Eso nunca cambia. No reunirte con los creyentes es desobedecer el mandamiento escrito en la carta a los hebreos. No expresar en público tu amor privado por el Señor es ni más ni menos que egoísmo o egotismo, como le dicen algunos. Debemos reunirnos, y en la era actual eso significa ir a la iglesia, a la congregación, a pesar de lo mala o buena que pueda ser. Ahora, ¿significa esto que debo soportar a una iglesia que no esté honrando los mandamientos de la Escritura? No podemos responder a esa pregunta sin conocer el contexto específico. No obstante, hay dos comentarios que deben de ser pertinentes. Obviamente, si una iglesia se niega a reconocer la autoridad de la Escritura, pues no es un lugar que Dios pueda honrar y deberías o bien buscar otro cuerpo de creyentes con el cual vincularte o definitivamente orar a Dios. Sin embargo, si solo es asunto de aprender y de acatar las Escrituras, pues necesitas quedarte sin tener en cuenta lo mala que sea, con el fin de llevar a los demás de vuelta a una adoración bíblica a través de tu propia proclamación pública de la fidelidad y bondad de Dios. Es decir, no condenar a tu iglesia solo porque no haga correctamente todas las cosas como yo quiero. Más bien, Pablo dice a Timoteo que instruya a la iglesia a través de su ejemplo. Él dice en 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Uy, uy, uy. La adoración bíblica en la iglesia tiene que estar llena de celebración. Este es un tema muy importante que debemos entender, y es que la adoración colectiva en general es, por naturaleza, de celebración. Antes de que los tradicionalistas comiencen a protestar, déjenme que me explique. La solemnidad, claro que es parte de la adoración. La oración de Nehemías en el primer capítulo de su libro fue solemne. David se postró a menudo ante Dios en humilde obediencia, suplicándole misericordia, reconociendo su condición de impotencia. Sin embargo, en esos casos, y de la misma manera, a lo largo de toda la Biblia, la adoración solemne solo se aplicó en el contexto de la necesidad de confesión de un pecado. Por ejemplo, en el monte Sinaí, o David o Nehemías
o el reconocimiento del juicio de Dios en Apocalipsis. Esa es la razón por la que ser solemne significa que me siento abrumado por la justicia de Dios y la pecaminosidad del hombre. Y eso tiene una gran aplicación en mi devocional privado ante Dios, cuando debería pasar la mayor parte del tiempo confesando pecados y permitiéndole que elimine las manchas que deja el mundo. Y grábate muy bien esto para ir concluyendo. En ningún momento la reunión normal de la iglesia debe ser una práctica litúrgica, sombría y solemne. Antes bien todo lo contrario. El único momento en que encontramos confesión pública y por tanto solemnidad es cuando ha existido pecado público. La iglesia debe actuar solemnemente cuando se ocupa de la disciplina de un hermano que ha incurrido en pecado, cuando considera la falta de rectitud y el juicio del mundo. Pero en ningún momento la reunión normal de la iglesia debe ser una práctica litúrgica, sombría y solemne como un velorio. Antes más bien todo lo contrario. Todos los ejemplos de la vida colectiva en el Antiguo y Nuevo Testamento, con la excepción del contexto enunciado previamente, son de celebración. En el Antiguo Testamento gritaron alabanzas a Dios en el Santo Templo, danzando, dando palmas, levantando las manos y usando todo instrumento imaginable, incluyendo címbalos resonantes para celebrar la bondad de Dios. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesús perturbó a menudo la atmósfera solemne académica de la sinagoga con el fin de leer en voz alta las Escrituras y obligarles a centrarse en Dios más que en sus tradiciones, y al mismo tiempo que permitía y gozaba que los jóvenes y niños gritaran y cantaran en el templo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pablo dice que cantemos salmos e himnos y canciones espiritualmente orientadas, acompañados por instrumentos de cuerda. Esa es la traducción literal de Efesios 5:20. En el Apocalipsis, uno solo necesita ver la atmósfera de los capítulos 4 y 5, percibirla, para contemplar los coros en círculos concéntricos gritando y cantando alabanzas al Cordero, mientras la tierra está en la miseria. Cuando el pueblo de Dios se reúne, debe alabarle y entusiasmarse con él. No solamente inclinar la cabeza a manera de autocompasión. Dios es grande y nos ha dado vida. Por consiguiente, tenemos que celebrar la adoración colectiva. Es siempre celebrante, excepto en el caso de confesión de pecado público. Ahora, ¿cómo impacta esto en lo que hacemos cada domingo? Cada iglesia necesita encontrar su propio estilo, pero permíteme mostrarte una aplicación de este principio. Muchos han encontrado útil usar un sencillo bosquejo para sus cultos públicos, intentando cada vez que están juntos, y es llamar a la adoración, alabanza, acción de gracias, un tiempo para llamar a todos a reenfocarse en Dios más que en sí mismos, concentrándose en la alabanza de quién es Dios y lo que ha hecho, reconocer la presencia de Dios, oración y adoración, hablar con Dios, escucharle orar. Ese puede ser un tiempo de confesión y reconocimiento de quién soy yo ante el Señor y a causa de Él. Un tiempo efectivo de reconocimiento de la presencia de Dios obviamente va a evolucionar de forma natural a un tiempo de adoración. Si estoy escuchando a Dios, no puedo sino empezar a susurrar palabras de amor, enfocarnos en su palabra, proclamación. Aunque la Biblia debe ser central en todo culto, parece existir también un tiempo para una proclamación concentrada en la verdad, con la finalidad del crecimiento y la edificación del cuerpo. La evangelización, el cuidado de los demás y los otros tipos de ministerio tienen lugar utilizando como vehículo a creyentes comprometidos que sirven, quienes han sido equipados a través
del trabajo eficaz de los líderes de la iglesia, como dice Efesios 4. La evangelización se produce por medio de relaciones naturales, no de cultos semanales. Y la proclamación en la adoración tiene que ver con declarar la totalidad de la verdad de la palabra, celebrar su realidad y tomar decisiones. La celebración de la realidad de Dios y su palabra sigue el tiempo de adoración. Si es en torno a la mesa de la comunión o en forma de tiempo de testimonio y alabanza, depende de las preferencias locales. La mesa del Señor encaja en cualquier momento de adoración, pero es imprescindible que haya un tiempo para tomar decisiones acerca de lo que hemos escuchado de Dios y los cambios que Él quiere en nuestra vida. Y dar gracias y bendecir. Volvemos a alabar a Dios, pero ahora incluimos evidencias específicas de su obra en nuestras vidas, dándole gracias y expresamos nuestra bendición para los demás miembros del cuerpo de Cristo, no solo con buenos deseos o palabras, sino con la ayuda necesaria en cada campo para que el reflejo de nuestra comunión unos con otros sea total. Y te dejo con esto. Aunque el orden de los factores puede variar, seguir este pequeño bosquejo ayuda a una iglesia a mostrar su comprensión de la adoración bíblica. No estoy hablando de números, de iglesias grandes, pequeñas, no, esto aplica a cualquier magnitud o tamaño de iglesia. Establecerlo así de sencillo preserva la flexibilidad necesaria para tener en cuenta las diferencias culturales y generacionales. La cuestión no está en el bosquejo, sino en la necesidad de demostrar una filosofía bíblica de adoración en todo lo que hacemos, incluyendo cómo organizamos los cultos de adoración colectiva. Por eso, nunca olvides, en particular, seguir insistiendo en alabar, ya que el mandamiento más repetido en la Biblia es alabad a Dios. Y notemos que aunque está presente en un tiempo presente de confesión, no es el enfoque central, más bien la celebración de Dios y de su palabra conducen al culto. Pero te quiero dejar con esto. La adoración bíblica es un cambio de vida. Ese será el título de mañana. Uy, estará tremendo, poderoso. Así es de que prepárate. Pero vamos a orar. Y que el Señor nos abra el entendimiento y que podamos entender que la verdadera adoración comienza en casa, comienza en el hogar. Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Él lo dice en su palabra, pero los verdaderos adoradores comienzan en el hogar, no en la iglesia. Por eso el título de hoy, verdaderos adoradores en el hogar, no en la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor, toda la gloria, Señor. Revélanos esta palabra. Tal vez para algunos no sea tan digerible, porque jamás en su vida han adorado, tal vez ni en público, mucho menos a solas, en la intimidad del hogar, y mucho menos con sus hijos. Pero es tiempo de cambio, es tiempo de levantar altares familiares de adoración con el cónyuge, con el esposo, la esposa, con los hijos, aún con los nietos, nuestras generaciones. Me gusta mucho algo que repite mucho mi esposa, y es acerca de la bendición de Jacob. Cuando Jacob pasó la bendición a todos sus hijos y hasta sus nietos. Eso es adorar, porque dice que Jacob se adoró hasta el final de sus días. Que podamos entenderlo y aplicarlo también, y que hoy en esta semana tú despiertes ese espíritu de adoradores en cada uno de nosotros, porque a esos es a los que estás buscando. Te damos toda la gloria y la honra, y que no olvidemos que los verdaderos adoradores están en el hogar. Y comienzan ahí. Ahí es donde sientan su base, en la familia. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.